La idea de que la vida nos es dada en préstamo aparece en varias tradiciones. El estoicismo, por ejemplo, habla de que la existencia humana es un depósito, una especie de depósito que se nos da, que puede ser reclamado en cualquier momento. Para el cristianismo, la vida es un don de Dios que nos es concedido, pero que no es nuestra, no es nuestro ese bien. Eh, el budismo nos habla de la impermanencia, justamente. El Bushido, que es el código de samuráis, habla de que la vida es un préstamo que hay que transitar con gratitud y honor. Prestemos atención a esto, vamos a volver de algún modo más adelante a la gratitud y el honor con el que vamos a afrontar ese préstamo. En general, en todos los pensamientos serios, complejos, elaborados, aparece esta idea de la vida, de la supuesta propiedad de la vida, del propio cuerpo, de algunas cuestiones relativas a la experiencia, eh, la ilusión de que son nuestras. Y más cerca en el tiempo y con otra mecánica de pensamiento. Me interesa acudir a, se llama Wilfrid Bion, un médico psicoanalista británico, siglo XX. Se escribe Bion, Wilfred Bion, Wilfred Bion. Me suena medio impostado, como lo digo. Em, Bion habla de nuestra intolerancia a la incertidumbre, lo que genera en nuestro aparato mental la falsa idea de que la transitoriedad es algo que no existe. Entonces la negamos o la distorsionamos y generamos una ilusión de permanencia que, por supuesto, nos protege, pero también nos adormece, ¿no? Como una zona de confort. En definitiva, las tradiciones, el pensamiento, etcétera, coincidimos en que vivimos en un equilibrio precario entre lo que recibimos y lo que vamos a tener que soltar irremediablemente, ¿no? Aceptar la pérdida. ¿Y qué es la pérdida? Es el sistema más real que conocemos en la vida. Si hay algo que sabemos, es que vamos a perder. Por supuesto que vamos a ganar, pero sobre todo vamos a perder, sobre todo, porque además todo eso que ganemos lo vamos a perder. Todo eso que llegue lo vamos a tener que dejar ir. O sea que no hay nada más real que la pérdida, como no hay nada más real e igualitario, también en el sentido de realidad, que la muerte, que es la gran pérdida, ¿no? La diosa de las pérdidas. Y empieza a suceder desde el mismo momento en que nacemos. El camino hacia la muerte y también eh, la primera gran pérdida, que es todo lo que, por lo menos en este estado de conciencia en el que vivimos, necesariamente también vamos a perder, que es toda nuestra sabiduría organísmica, como quizá muchos otros atributos, ¿no? Que pueden acompañar a la sabiduría organísmica, perdón. Pero de lo que yo, por lo menos sí estoy seguro, es de que la sabiduría organísmica la perdemos en el momento en que empezamos a tomar contacto con este mundo, con nuestros padres, etcétera, con nuestra propia vivencia. O sea que empezamos a perder enseguida y parece que fuera imprescindible para este momento de nuestra evolución. Eh, Todo lo que alguna vez tuvimos, repito, alguna vez lo vamos a tener que perder, vamos a tener que dejarlo ir. La vida es un sistema de adquisiciones temporales.
y de pérdidas inevitables. Y nadie nos prepara para esto, como nadie nos prepara para nada. Viste que yo insisto, a veces siento que un poco ingenuamente, a veces, qué sé yo, ¿no? Me da un poco de pudor, pero que yo sigo considerando, digo, me da pudor porque debe ser que yo no entiendo algo, ¿viste? Eso me pasa. Eso es lo que me da pudor, que digo, bueno, a lo mejor hay alguien ahí que tiene la verdad de la milanesa y que dice, mirá, este ridículo, este ingenuo, este ignorante en lo que se preocupa. Pero me preocupa que haya cuestiones que son racionalmente muy fáciles de comprender, difíciles de llevar a la acción, como casi todo, eh, pero que son fundamentales para que nosotros podamos disminuir nuestro nivel de ansiedad, de estrés, de angustia, de miedo, etcétera. Sin embargo, no se hace. No se hace quizá porque no haya nadie que pueda ofrecerlo, o porque no se crea en eso, o porque no se lo vea, ¿no? Yo sigo insistiendo en mi posición a la que acompañan un montón de posiciones mucho más floridas, elaboradas y respetables, quizá, de que tenemos una evolución tecnológica brillante, aparentemente, pero que en términos vinculares, en términos humanos, de relación con el otro, con uno mismo, con el mundo, vamos a marzo. Desde hace siglos y siglos que vamos recurrentemente a marzo en ese aspecto. Eh, o sea que puede ser que sea ingenua mi pretensión de que hubiera alguien, alguienes colectivamente, no un movimiento, una profesión específica, la docente, por ejemplo, etcétera, que esté masivamente capacitada para brindar esta información que yo creo que es imprescindible. Probablemente no sea posible, evidentemente no está siendo posible. Se nos entrena así para adquirir cada vez más, para ganar, para sostener, para ampliar, pero no para perder, para conseguir, para, para acumular, ¿no? Sean cuestiones materiales o no. Y la juventud como paradigma de lo que supuestamente debería durar para siempre. Y nosotros en esta sociedad psicótica en la que vivimos, como la juventud no dura para siempre, como además no solo no dura para siempre, sino que dura con mirada de eternidad distanciada, dura 15 minutos, y no se sabe bien tampoco mientras está sucediendo qué es eso que está sucediendo, que es la salida de la infancia, ¿no? El encuentro con la propia responsabilidad, con el libre albedrío, etcétera, y el registro del deterioro enseguida. ¿No? Por eso las crisis de, ay, cumplo 25, me quiero morir, se me acabó el tiempo, a los 30 se me acabó el tiempo, a los 40 se me acabó el tiempo, a los 50 ni hablar. ¿Cómo se me escapó el tiempo? Nada, el tiempo además es relativo, habría que dejar de darle tanta bola y tanta importancia a las horas reloj y a las cosas que debemos haber cumplido según por dónde anda el reloj. Enloquecedor, ridículo. ¿Cómo se dice esto? Insolvente, irrelevante, inconducente. Yo tengo acá una lista que le pedí a mi amigo el chat GPT, mi amiga, mi amiga chat GPT, en relación a las pérdidas progresivas, ¿no? Que hacen que la vejez, de alguna manera, que no es una mala palabra, tampoco, que es un estadio hoy estoy con esa palabra, es estadio, nunca sé bien, no me gusta usarla y la uso igual automáticamente. Eh, la vejez forma parte de los ciclos vitales y a lo mejor hasta es quizá de los más intensos, donde suceden más cosas trascendentales, ¿no? Y no tanto cosas materiales. Digo, lo material se va resquebrajando y lo trascendental se va expandiendo. Por supuesto, en las personas que trabajan consigo mismas durante su vida. Las que no trabajan, no. En las que no trabajan, el deterioro es de todo el sistema,
Si uno trabaja consigo mismo, con su interior, entonces sí puede vivenciar esta paradoja. El crecimiento, y no en términos de duración, ¿no? De- en términos perecederos, sino el enriquecimiento, el despliegue, la multiplicación, la complejidad de nuestro interior y el procedimiento contrario en la materia. Deterioro físico, fuerza, velocidad, articulaciones, visión, audición, digestión, etcétera. Pérdidas cognitivas, la memoria, la rapidez, la concentración, la plasticidad. Ojo, que la plasticidad es algo que se puede entrenar para que se vuelva cada vez más veloz y cada vez más dinámico o cada vez más rígido y vaya desapareciendo, ¿no? Porque desaparecen atributos también, así como los físicos, ¿no? Si no se los trabaja. Las pérdidas funcionales, la independencia, el desplazamiento, actividades habituales, las pérdidas identitarias también. Esto es interesante. Hay algo de una pérdida identitaria en algunos casos que tiene que ver con el aflojamiento de toda la pavada de la personalidad y un acercamiento mayor a lo esencial en los casos de personas que han trabajado. Si no, esa personalidad, todo eso que yo menciono un poco irrespetuosamente ahora como pavada de la personalidad, se va afianzando cada vez más. Entonces, ese yo medio ficticio, medio armado con alfileres, justamente para adquirir permanencia y seguridad, etcétera, se va cristalizando cada vez más. Si no, se va diluyendo cada vez más y uno se va encontrando cada vez más consigo mismo y no con esa personalidad adquirida y construida para de alguna manera muy sintetizada prácticamente defenderse de uno mismo y evitarse a uno mismo. Esa pérdida puede suceder o no. Lo social, la pérdida social, los pares, el aislamiento, cierta sensación de desplazamiento, de no entender bien lo que pasa, que no tiene que ver con una cuestión intelectual ni nada de eso, sino con una cuestión de tiempo. Hay algo este, con el tiempo en el sentido de no de transcurrido, sino de transitado, ¿no? De habitado, en el que han pasado muchas cosas. Uno asiste a cambios de paradigma, algo que es impensable cuando no tiene los suficientes años. La sensación de haber sido testigo de cambios de paradigma, ¿no? De cómo el sistema de creencias cambia de la noche a la mañana, casi. Esa es la sensación que tenemos para decir que hoy es el blanco el color de la moral y de la corrección y de lo que corresponde, y el negro lo que hay que perseguir. Y de repente un día te despertás y es al revés. El negro es lo bueno y el blanco es lo malo, y así. Esto también empieza a generar una pérdida de sujeción, ¿no? De esto que te decía de desplazamiento. Nos da pánico la muerte, nos da pánico el dolor, nos da pánico el deterioro, nos da pánico la desesperación, los cambios, los grandes cambios en general. De todos modos, yo no te voy a inducir a la práctica del monje ni del fakir, ni nada de eso, ni te voy a pedir que te ofrezcas en sacrificio, ni que hagas prácticas de resistencia, pero sí te puedo eh, dar testimonio de una vivencia personal en relación al dolor, por ejemplo, o a la incomodidad física, ¿no? Que si nosotros podemos resistir, ojo, esto no es un consejo médico, ¿viste? Si por resistir te morís en el camino, no, mejor no resistir, hay que fijarse. Pero quiero decir, evaluando más o menos la gravedad de la situación, la resistencia al dolor y no ir rápidamente a buscar un analgésico o a que te pongan una inyección o a la guardia para que te salven de ese dolor inmediatamente,
soportar ese dolor, fortalece mucho el carácter y nos acerca mucho a nuestra esencia y derriba ciertas estupideces de la personalidad y nos hace este, recalcular la lista de, ¿cómo se dice esto? De prioridades que tenemos. ¿A qué le damos más valor que a qué? ¿No? A la guita, al tiempo, a tener razón, ¿a qué? Sí podemos intentar, solamente con saber esto, hay algo que siempre nos conviene saber y que forma parte también de lo que deberíamos aprender en los primeros años, que todo lo que hace consciente, todo lo que se hace, perdón, todo lo que se hace consciente empieza en ese mismo momento en el que se hace consciente un camino de transformación. Por eso el hacer consciente es tan importante. Por eso Freud, por eso Gurdjieff, por eso todo el mundo que aboga porque hay una estrategia para cierto nivel alto de salud interior, que es el de desarrollar esta, esta posibilidad de hacer consciente y de recordar esa conciencia, ¿no? El recuerdo de sí, del que habla Gurdjieff. No somos conscientes automáticamente. Se trata de esto. Entonces, cuando logramos hacer consciente algo, vamos a poder hacer que eso sea útil para nuestra vida en el sentido que sea, si recordamos que lo tenemos, si recordamos que somos conscientes de eso, o que podemos ser conscientes de eso, o que podemos volver a hacerlo si en un momento lo olvidamos o lo dejamos de lado, se nos pasó. Aunque parezca una tontería, hace la prueba. Cada tanto recordate que sos consciente de vos misma y hacete ese ejercicio. Hay un episodio, creo que es no sé si el 41 o el 42, me parece que es el de la vuelta, el de la cuarta vuelta, el de la cuarta temporada, que yo lo titulé Pausa, que es un pequeño ejercicio muy rudimentario, muy sencillo, que vincula algo de las enseñanzas de Gurdjieff con, con las estrategias del focusing, de Gendlin, ¿no? Bueno, una cosa que sirve justamente para recordar la conciencia de sí. ¿Eh? Parece tonto, pero no lo es. Probalo, vas a ver que no lo es. Que te recuerdes que vos sos vos, que te llamás de esta manera, que estás en este lugar, en este momento, haciendo esta cosa que estás haciendo ahora. Esto, aunque sea una tontería, es fenomenal para volver al eje. En general, como corresponde que seamos, evidentemente en este nivel evolutivo, nuestra soberbia, nuestra pedantería, nos hace pensar que hay cosas que son triviales, que están dadas por hecho, que son, que están dadas por sentado, ¿no? Como dice Uspensky y también dice Gurdjieff, si uno le pregunta a alguien si está siendo consciente de sí mismo, yo te lo pregunto ahora, me decís, sí, obviamente que soy consciente. ¿Cómo no voy a ser consciente de sí mismo? Si estoy acá, te miro, te escucho, soy supuestamente dueño de mis facultades, bla, bla, bla. Eso es una idiotez. No, no lo es. Porque sí, te diste cuenta en el momento en el que te hice la pregunta, pero antes no. Y la pregunta hay que hacérsela, ¿eh? Y la vivencia de la conciencia no dura mucho tampoco, no nos vamos a creer superpoderosas, no dura mucho. Las pérdidas ajenas pueden servir para autoflagelarse pensando en lo que a uno le va a esperar o para aprovechar esto para el aprendizaje, para este recuerdo de sí que tiene que ver con la conciencia de la pérdida, del cierre, del final, de la muerte, etcétera. Incluso a lo largo de la vida algunos yoes, siguiendo con Gurdjieff, algunos yoes van muriendo. A veces cuando nosotros decimos me quiero morir, no quiere decir que nos queremos matar,
quiere decir que hay un yo que se quiere morir, hay uno con el que ya no queremos saber nada. Podemos entender como que morimos en ese yo termina su ciclo en nuestro sistema, o que lo expulsamos del sistema porque ya no nos resulta útil, ¿no? Yo recuerdo cuando yo tuve un infarto a los 43 años. Yo tuve, ya sabes, si escuchaste mi pasado, ni hablar, como sabes, de todas las cosas que yo veo como objetables en mi pasado. Son muchas. Supongo que esto nos pasa a la mayoría en algún momento, por lo menos. Y yo tuve una vida bastante licenciosa, para sintetizarla de manera elegante, y eso me llevó, obviamente, yo no me podía sorprender, a tener un infarto a los 43 años, del que me recuperé perfectamente, estuve muy bien. Y yo me daba cuenta de que la mayoría de las personas que venían supuestamente a acompañarme, a consolarme, etcétera, estaban mucho más preocupados porque se habían dado cuenta de que a ellos en cualquier momento les podía pasar también. Como si la actuación del interés por mí se contaminara mucho de, en todo caso, la autocomplacencia, ¿no? El miedo por uno mismo y no por mí, cual es comprensible. El asunto, como ya sabemos, ¿no? Y de esto se trata también este episodio, de que podamos sumar, ¿no? Esta es otra de las cosas que ya quizá hayas escuchado hasta el cansancio, si estás cerca de mí o de estos trabajos, de cambiar la conjunción o por la conjunción y, ¿no? En un momento hemos pasado en Argentina, por lo menos, y en gran parte del mundo, décadas eh, pregonando y difundiendo lo inclusivo y la diversidad y no sé qué, y la bienvenida al otro y no sé qué, y no terminamos de entender que eso se consigue modificando ese sistema de pensamiento. En lugar de esto o esto y esto. Y chau. Pero no, aún hablando de inclusión, de libertad, de diversidad y de todo esto, volvemos a reformularlo de esa manera. Esto o esto. Ayer hago una digresión, no suelo hacer estas cosas, pero esta vez sí me siento un poco como con ganas, por lo menos, de decirlo. Ayer vi la película que hizo Javier Van der Kutter sobre la novela de Camila Sosa Villada, Tesis sobre una domesticación. Y lamentablemente, con mucho pesar, fui con mucho interés, porque me interesa mucho la literatura de Camila Sosa Villada, pero me encontré con una película completamente afianzada a un sistema podrido que se supone que ya deberíamos intentar dejar atrás, pero del otro lado de la taba, ¿no? O sea, antes se hacía, en los 90, ponele, se hacía basura heteronormativa, y ahora generamos, por lo menos en este caso y en algunos otros, basura homonormativa o diversamente normativa, ¿no? Que también en términos de lenguaje es raro, ¿no? Porque lo diverso se supone que es lo hetero, no lo homo. Bueno, pero vamos a pasar por arriba de esto. Eh, por eso te digo que hay cuestiones que son, para las que no hace falta hacer un máster, una carrera, un magíster, un curso, una práctica, un retiro, nada, sino que se resuelven con fórmulas muy, muy sencillas de comprender y muy sencillas, muy viables operativamente para poner en práctica. Después viene la cuestión de cuánto, cómo y qué resultados obtenemos de eso. Pero el comienzo es facilísimo y no hace falta discutir nada más en congresos y charlas y conferencias y debates y peleas y televisión y no sé qué. En lugar de o, y. En lugar de definiciones rígidas, signos de pregunta, etcétera.
gratitud por lo que se tiene en relación a la pérdida, ¿no? Lo que muchas veces hablamos. Podemos tener la sensación de pérdida, pero no podemos evitar la conciencia de que hay ganancia también, además de pérdida, y que también hay cuestiones que permanecen, que no se pierden. Eso no lo podemos perder de vista. Y podemos hacer el ejercicio, aunque sea en un principio racional, de agradecer lo que tenemos y de agradecer lo que ganamos. También en la certeza de que no hay pérdida sin ganancia ni ganancia sin pérdida. Y que no hay decisión que no sea buena y mala al mismo tiempo, que no nos dé una ganancia y no nos genere una pérdida al mismo tiempo. No podemos salir de ahí, chicos. Si seguimos insistiendo en que queremos salir de ahí, cada vez peor. El agradecimiento, la gratitud es no solamente una conducta elogiable, altruista, etcétera, sino que es verdaderamente un antídoto para la sensación de pérdida, de déficit, de ausencia, de falta. Enfocarnos en lo que hay que venía habiendo y en lo que hay de nuevo, que siempre hay en lo material, en lo trascendental, en lo simbólico, en lo afectivo, en lo sexual, en lo social, en lo intelectual, siempre hay. Algo se va y algo viene. Algo termina su ciclo, algo todavía no lo termina y permanece, siempre. Y por supuesto esto nos otorga mayor plasticidad, ¿no? Que es una de las claves de lo que hablábamos al principio. La plasticidad, la posibilidad de transformación, dejar atrás también, chicos, chicas, esta especie de orgullo que tenían algunos cavernícolas o que pueden tener todavía si no han pasado a mejor vida ya, de que es un orgullo y un blasón mantener un pensamiento, una postura, lo que fuere, a lo largo de la vida sin alteraciones. Eso no es vida verdadera. La vida es permanente cambio. Chicos, ni las montañas están quietas, ni las piedras están quietas, ni las estrellas, ni nada de lo que conocemos está quieto. La quietud es una entelequia que no conocemos en realidad. Lo único que conocemos es el movimiento. Y de ese movimiento, lo más contundente que conocemos, lo que no podemos discutir y lo que verdaderamente es, como te decía al principio, inclusivo en serio, es que el final llega para todos y para todo en algún momento. La creatividad, en definitiva, termina siendo la salida, porque justamente estas dos estrategias básicas, esto del o por el i, esto de la afirmación convertida en interrogación, son recursos básicos de creatividad y de organización de un sistema. Un sistema en el que hay muerte y nacimiento, hay cierre y apertura. Hay Q, el cierre del yoja Q, si te acordás de eso, y hay un nuevo yo, una nueva apertura. Cuando algo se cierra, algo se abre. Así vamos. Por eso esta fe que yo alguna vez te manifesté en relación a que puede ser que haya algo posterior a esta vida que conocemos, eh, dentro de lo cual podamos aplicar el aprendizaje feroz y brutal que recibimos en la vida si nos disponemos a eso. Si no, no recibimos nada y pasamos por la vida como un organismo cualquiera que nace, se desarrolla, se reproduce, en el mejor de los casos, y muere. Si nos salimos de eso, si generamos la puesta en movimiento de nuestra propia evolución, no nos queda otra que utilizar estrategias creativas. Por eso en el comienzo de este podcast te hablé de la revolución creativa o creadora, la revolución invisible.
de la que habla Rogers, eh, y que es uno de los elementos también que para mí jerarquiza, enriquece y le da un carácter extraordinario a esta actividad de counseling, de consultoría psicológica o tecnicatura superior en desarrollo humano, como se llame, que para mí es infinita, que es, ya sabes que soy absolutamente fan de esto que hago, por suerte. Y eso es algo que yo, por ejemplo, tengo como mm, un hito en relación a lo que tengo para agradecer. ¿A dónde puedo yo enfocar mi gratitud? Por ejemplo, ahí, en haber descubierto esta disciplina, haber descubierto a Carl Rogers, a Freire, a Gurdjieff, a Brecht, un poco antes desde el teatro, ¿no? A este Bion que te mencioné hoy. Ayer me preguntaba mi sobrina, ¿qué significa prepararse? ¿Qué es prepararse? ¿Se puede evitar algo? ¿Se puede cambiar algo? No, pero no nos toma desprevenidos. Y la realidad, como Dios, no es buena ni mala, es como es. No hay posibilidad de elegir otra. Si no hay posibilidad de elegir otra, no hay nada que hacer más que aceptar y ver qué se hace lo mejor posible para uno, para los demás y para el mundo en relación a esa circunstancia en la que nos encontramos. Y la circunstancia en la que nos encontramos es mayoritariamente de pérdida. Y esto no necesita ser un melodrama, porque es la realidad, la verdad desnuda.